significa para ustedes que tienen 22 y 21 años la guerra de Malvinas? La muerte de mi papá, sí. ¿Vos preferís tener un papá normal y no un héroe de guerra? Sí, seguro. Para mí sería mi héroe por muchas cosas más. No es necesario que vaya a una guerra y que dé la vida por vos para que vos lo consideres héroe. Yo perdí un gran amigo. Yo me imaginaba llegar al continente y caminar por la calle y abrazarme con todos. La mayoría no le dio pelota. Nos entraron por el retrete, no nos dejaban abrir la ventanilla. Íbamos llorando como perros en la oscuridad. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y además, en 678... Sería bueno que presente ya un plan para las inundaciones. Nadie pudo resolverlo. Nosotros ya tenemos el plan. ¿En serio? Tenemos el plan y tenemos el plan. Obras concretas para la ciudad de Buenos Aires. Y la primera que vamos a lanzar van a ser el tema de inundaciones. El agua era un río, era como si fuera el mar pasando. ¿Qué le puedo decir? Lo trajo 1,5 cuadras. Acá había 1,5 metros de agua. Aparte voy a tener la suerte de, como expresidente Boca, resolver los problemas de inundación de la cancha de River. Cancha de River, Belgrano, Bajo Belgrano, Núñez. Núñez, otro de los barrios más castigados. Desde acá podemos ver como mínimo 4 cuadras que están completamente inundadas. Basta. O sea, llegó la hora de hablar menos y hacer más. Nosotros tenemos los programas, sabemos qué es lo que hay que hacer para que cuando llueva la ciudad no se transforme en Venecia y no tengamos que escuchar que bueno, que en realidad cuando llueve fuerte... Realmente ha sido una lluvia muy intensa, absolutamente imposible de prever. No tengamos que escuchar que bueno, que en realidad cuando llueve fuerte todas las ciudades del mundo tienen autos que flotan. No es verdad. Miren, estos son varias torres en Paternal y miren cómo está el agua. Buenos Aires va a estar hoy... Esto es impresionante. En el mundo. Autos apilados, arrastrados por la tormenta. Gente que se despertó a las 3:30 de la mañana y no sabía qué hacer. Todas las ciudades del mundo tienen autos que flotan. No es verdad. Desde todas las provincias argentinas los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Lo que se dice con énfasis es que Peralta, el gobernador, le ganó a la Cámpora. Peralta, el gobernador de Santa Cruz, le ganó la interna del PJ al kirchnerismo y a la Cámpora en particular. Clarín. Peralta declaró derrotada a la Cámpora de Máximo Kirchner. La Nación. Peralta arrasó en la interna del PJ de Santa Cruz. La Cámpora de Santa Cruz no formó parte de las listas. No cabe en la cabeza de nadie que alguien haya perdido si no compitió, o que alguien le haya ganado
a quien no participó. Quiero terminar con un homenaje de lo que para mí debe ser el ideal de ese amor al prójimo. Quiero homenajear a un joven militante político chubutense de Rawson, a Matías Genzana, 24 años, y ese joven, Matías Genzana, de 24 años, junto a su primo, este último 3 de enero, estaba como estarían tantos chubutenses en la playa Unión, y vio que 3 niñitos se estaban ahogando, y no lo dudó un instante, se lanzó con su primo al mar a salvarlos, y los salvó a los 3, pero a él se lo llevó el mar. ¡Qué inmenso ejemplo de amor al prójimo! ¡Qué inmenso ejemplo de amor al otro! ¡Qué inmenso ejemplo de dar la vida sin pedir nada a cambio! Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Muy buenas noches, aquí estamos. Aquí estamos, esto es 678 y estamos acá un 2 de abril contra vientos, mareas, chaparrones y mañetos que caen. Bueno, no todos, Mariana Moyano se inundó, como le ha pasado a muchísima gente hoy aquí en esa ciudad, así que no pudo venir. Moca vino a pesar de que no tiene luz en la casa, ya le vamos a conseguir unas pilas para su linterna. Vino a ver tele, vino a ver la tele. Claro. Sí. Bueno, vamos a nuestros invitados del día de hoy. Por este lado lo tengo al señor Juan Cabandier, jefe del bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo? Muchas gracias por... No, por favor. No hagan tanto ruido, porque si no yo no puedo, no me da la voz. Y por este lado tenemos al señor Ernesto Alonso, que es el secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Excombatientes de Malvinas, CECIM La Plata, y también es presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas del Ministerio del Interior. Alonso participó allí de la guerra, estuvo en las islas, y bueno, y lo tenemos acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Bueno, vamos, antes de ir al informe, les cuento que tenemos Twitter. Nuestra cuenta es @678 el programa. @678 el programa es la cuenta en Twitter. Pueden ir mandando sus tweets, los que les parezca, cosas lindas y cosas feas, que son las que más andan circulando por estos días. Dicho esto, vamos a primero a nuestros informes, que tiene que ver con la inundación en la ciudad de Mauricio Macri. Lo vemos. Por las inundaciones y Macri defiende largo en Brasil. Intolerable protección de Clarín y compañía. Sería bueno que presente ya un plan para las inundaciones. Nadie pudo resolverlo. Nosotros ya tenemos el plan. ¿En serio? Tenemos el plan y tenemos el plan. Obras concretas para la Ciudad de Buenos Aires. Y la primera que vamos a lanzar van a ser el tema de inundaciones. El agua era un río, era como si fuera el mar pasando. ¿Qué le puedo decir? Lo trajo 1,5 cuadras. Acá había 1,5 metros de agua. Aparte voy a tener la suerte de, como expresidente de Boca, resolver los problemas de inundación de la cancha de River. River, Belgrano, Bajo Belgrano, Núñez. Núñez, otro de los barrios más castigados. Desde acá podemos ver como mínimo 4 cuadras que están completamente inundadas. Basta. O sea, llegó la hora de hablar menos y hacer más. Nosotros tenemos los programas, sabemos qué es lo que hay que hacer, para que cuando llueva la ciudad no se transforme en Venecia y no tengamos que escuchar que bueno, que en realidad cuando llueve fuerte. Esto pasó porque empezaron cayendo más de 100 milímetros, 185 en el noroeste de la provincia, o sea, en Villa Martelli,
que se suman a los 140 y pico en Ortuza y en toda la zona aledaña, con lo cual nuestra lluvia más la que corría por la cuenca del Medrano hicieron colapsar barrios que nunca habían colapsado. Basta. O sea, llegó la hora de hablar menos y hacer más, que no tengamos que escuchar que bueno, que en realidad cuando llueve fuerte, todas las ciudades del mundo tienen autos que flotan. No es verdad. Miren, estos son varias torres en Paternal y miren cómo está el agua. Buenos Aires va a estar hoy Esto es impresionante. en el mundo. Autos apilados, arrastrados por la tormenta. Gente que se despertó a las 3:30 de la mañana y no sabía qué hacer. Todas las ciudades del mundo tienen autos que flotan. No es verdad. Estuve en Pacífico a la mañana, lugares inundables, ahí no hubo ningún problema ni nada. En Pacífico y Santa Fe, si tiene 40 centímetros de agua, y no hay que meterse, y hay que evitar la zona, Mauro. Estuve en Pacífico a la mañana, ahí no hubo ningún problema ni nada. Acá los vecinos, todos, absolutamente todos, se tuvieron que ayudar entre ellos. Acá no vino Defensa Civil, acá no vinieron los bomberos, no hacen un carajo este hijo de puta, y lo puteo con toda la letra porque yo pago impuestos, flaco. ¿Entendés? Nadie ayudó que se haga cargo y sino que no gobierne más. Es de terror lo que pasó. Este tipo no tiene cara, Santilli tampoco tiene cara. La pregunta es qué se le dice a los vecinos de los barrios o de las zonas más afectadas que a más de 12 horas del temporal todavía no han recibido ningún tipo de ayuda o de asistencia. Bueno, hemos estado ahí todo el día. Estamos trabajando desde las 3, 4 de la mañana. ¿Hemos estado todo el día trabajando? Recordemos que Macri acaba de llegar de sus vacaciones en un club med de Brasil. Bueno, hemos estado ahí todo el día. Estamos trabajando desde las 3, 4 de la mañana. Titi, si no gana Macri, comprate un bote. Tienes razón. Ayudan ustedes. Peajes, ABL, ingresos brutos, taxis, ¿qué más? Garage. Bueno, todos estos servicios e impuestos o gravámenes han aumentado mucho, muy por arriba de la inflación. Hay un agravante, ¿no? Que si con estos aumentos hubiera una mejora en la calidad del servicio, hubieran obras nuevas, pero no es así. O sea que hay aumentos por encima de la inflación que generan inflación, pero además como contrapartida no hay ningún tipo ni de obras ni de servicios adicionales que justifiquen tamaños aumentos. El año pasado le votamos a Macri 11 millones de pesos para extender la red pluvial, para que no hubiera más inundaciones y para un plan pluvial por el cual estas cosas no iban a pasar más. Usó 3 millones y el resto no lo usó y lo pasó a otras áreas de gobierno, entre otras comunicación y propaganda. En sintonía con lo que dice Gaby Cerruti sobre el destino del holgado presupuesto que Macri reconoce, el tratamiento de Clarín de las inundaciones de hoy da una pista de la millonaria pauta que la ciudad le asigna. Diario Clarín. El kirchnerismo chicanea en Twitter. ¿Dónde está Macri? En una ciudad colapsada, tuiteros kirchneristas y de los otros aprovecharon la volada y volvieron a preguntarse esta mañana ¿dónde está Macri? Desde el gobierno porteño, en tanto, se encargaron de destacar que todo el personal de emergencias de la ciudad trabaja intensamente ante el temporal. Llamativo reduccionismo, ¿no? Según Clarín, todo aquel que reclama a Macri que cumpla con su mandato y que trabaje es kirchnerista. Y veamos cómo Majul, sorprendentemente desde el grupo Vila, repite hasta las comas del guión que le baja Mañeto. El kirchnerismo chicanea en Twitter con el hashtag ¿dónde está Macri? El kirchnerismo chicanea en Twitter con el hashtag ¿dónde está Macri? Tan vergonzoso es el accionar del macrismo que hasta el opositor Leuco tuvo que cuestionarlos. Ministro Santilli, Alfredo Leuco lo saluda. ¿Dónde está Mauricio Macri? Mire, Mauricio Macri está en camino, está viviendo acá, estamos con la vicejefa de gobierno, el ministro Montenegro, el que habla. ¿Pero en camino desde dónde? ¿Dónde estaba cuando No sé, yo no sé en qué destino estaba el jefe de gobierno, pero sí sé que está en camino. Yo hablé a la mañana con él 3 veces. ¿Pero le preguntó dónde estás, Mauricio? No, es mi jefe, yo acato las órdenes de mi jefe. Está bien, pero bueno, me parece que un ministro debe saber dónde está su jefe. Pero bueno, ¿dónde está Horacio Rodríguez Larreta? Pero yo tampoco sabría decir, a ver, Alfredo, nosotros somos un equipo.
Y un equipo implica que... ¿Sabe qué pasa, ministro? Cuando no está uno, estamos los demás. Y para eso estamos, para eso es ser un equipo. Para eso es, pero el equipo reaccionó tarde. No muy reaccionó. Importante, no se vio una dimensión de la que usted está planteando, ministro. La verdad, los vecinos no han registrado presencia fuerte del Estado en los lugares más importantes. Ya no digo asistiendo, poniendo la cara, por lo menos. Y volviendo al estilo más veraniego y fiestero que laburador del jefe de gobierno, cabe recordar que en una reciente inundación había optado por fotografiarse junto al grupo Kiss. Ahora, perdón, Macri, en este momento los ciudadanos de Buenos Aires no nos sentimos felices en el aspecto de la calidad de vida. Por ejemplo, el día del apagón, usted estaba en Kiss, en River, y usted sabe que acá era un caos, la ciudad era un caos. Pero yo no fui, como se quiso decir, a participar de un recital de música, ¿no? La ciudad tiene como agenda homenajear, reconocer a todas las celebridades que nos visitan. Pero yo no estaba de joda viendo aquí. Podría haber mandado un ministro a River, por ejemplo. Sí, pero Magdalena, yo a esa hora, si no hubiese estado con mi hija Antonia, yo estaba para estar con Antonia. Escúcheme, a todos nos gusta estar con los hijos y con los nietos, Macri. Este poco interés por la gestión para la que se lo votó se explica a la perfección en este orden de prioridades que el propio Macri reconoce. Bien, ahí está el expresidente de Boca, actual jefe de gobierno, precandidato a presidente de la República, Mauricio Macri. El fútbol es tan apasionante, es un espectáculo las 24 horas, hay miles y miles de horas por semana de las cuales se habla de fútbol. Por eso te digo hoy yo que sigo siendo más presidente de Boca que jefe de gobierno de la ciudad. La gente me sigue relacionando con eso y no con lo otro que vengo haciendo hace 3 años. Yo cuando viajo al mundo, no lo vas a poder creer, en los periódicos italianos y españoles de los últimos 2 viajes decía: llega de visita oficial a Madrid el expresidente de Boca, actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Será más importante que yo fuese expresidente de Boca, que absolutamente lo es para mí, te digo la verdad. Que absolutamente lo es para mí, te digo la verdad. El mismo despiste y escala de valores exhibía el PRO en relación con una carrera. Francisco Irarrázaval, subsecretario de Deporte de la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy mirando la página de tiquetec.com.ar y veo entradas para el espectáculo en el paddock, tribuna de boxes y tribuna preferencial que llegan a los 2.500 pesos. ¿Quién hace el negocio ahí, Francisco? No debería haber venta de Tiquetec realmente, Alejandro, porque no está permitido que haya venta. ¿Querés que te mande el link? Dice Super TC 2000, Callejero, Circuito Ciudad de Buenos Aires, 30 y 31 de marzo en el Circuito Ciudad de Buenos Aires, espectáculo libre y gratuito. Dice, adquirí ya mismo tus entradas en paddock, tribuna de boxes y preferencial. Está bueno que me lo digas porque no está permitido. Pero Francisco, perdóname, lo que te está diciendo Alejandro no te está hablando de que las están revendiendo en Mercado Libre, lo cual sería otro tema, digo. Esto es en la página oficial de la empresa que más maneja tickets. Probá Buenos Aires, además dice, probabuenosaires.com te lleva a vivir la carrera desde adentro. Claro, ¿cómo se les escapa esto, Francisco? No debería estar sucediendo, la verdad, no debería estar sucediendo. Este estilo de gobierno despierta la indignación de cada vez más porteños. Lo que vemos es que la ciudad fue devastada y el gobierno de la ciudad está ausente, no ha venido a ayudar. Pedimos que se abra la comuna, los comuneros de la oposición al PRO, pedimos que se abra la comuna para que los vecinos se puedan acercar y ahí recibir información, y los comuneros del PRO dijeron que no la podían abrir porque no tenían la llave, una respuesta totalmente ridícula. ¿Cuál es la situación, la de todo el barrio? Acá parece que hubo un terremoto, no vino defensa civil. A ver, estamos rescatando a los vecinos, los sumideros los limpiamos nosotros, los vecinos, esperando 6 horas que bajara el agua. ¿Dónde está Santilli? ¿Dónde está Mauricio Macri? ¿Dónde están? Esto es una desidia. Acá no vino nadie a ayudar. Que hagan algo. Creo que es más prioritario esto que el Metrobús. Creo que es más prioritario esto que la carrera de TC. Creo que es más prioritario esto que hacer las bicisendas. Pregunta final. ¿Se imaginan a Macri, suponiendo que tenga ganas de postularse, de presidente?
A ver, Cabandier, puede ser, digamos, uno entiende, puede ser que llueva mucho, que la ciudad se inunde, puede ser que Macri se vaya a Brasil, puede ser que se tonalice, puede ser... Ahora, estamos hablando de... La discusión ahora era si hay 6 u 8 muertos. Cuando yo venía para acá, estamos sacando gente muerta de dentro de autos llenos de agua. Sí. Esto ya es otra dimensión. Sí, sí, totalmente. Me parece que este análisis requiere tener en cuenta 2 elementos, ¿no? Uno lo acercó la sabiduría de Mauricio Macri diciendo que fue una tragedia climática. La verdad que fue un acontecimiento climático importante, pero eso es una arista de la discusión. Es decir, en realidad acá hay una responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de un plan hídrico adecuado. Y tenemos muchos temas a comentar al respecto. El primero es que en el 2009 la ciudad se endeuda por 130 millones de dólares para realizar obras en el arroyo Medrano Vega, que justamente es el que está por abajo, digamos, de la zona de Belgrano. Que corresponde a la zona de Belgrano. Esa zona. ¿Y qué pasaba? Claro, fue un pedido de préstamos donde necesitaba una autorización de un organismo internacional que se llama la ADI, que es que establece reglas entre bancos centrales. Claro, la ciudad utilizó como garantía de ese préstamo la coparticipación federal y está explicitado muy claramente en esas condiciones de este acuerdo al ADI entre bancos centrales del mundo que no se puede utilizar la coparticipación de un subsoberano, es decir, de una provincia, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese pedido de endeudamiento no pudo efectivizarse porque hicieron mal las cosas, ¿no? Entonces tardamos de 2009, 2010, 2012, 2013. El año pasado la Ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, vamos a hacer mejor las cosas. Ahora queremos endeudarnos no por 130, sino por 250 millones de dólares. La verdad que nosotros, viendo la urgencia y sobre todo lo que había pasado el año pasado con estas inundaciones en la zona de Belgrano, dijimos, bueno, vamos a dárselo. Vamos a aprobarle este endeudamiento para que hagan las obras. Consideramos políticamente que no hace falta endeudarse, porque la ciudad tiene presupuestos suficientes para poder realizar todas las obras que quiera. Incluso año a año en esta gestión macrista, mes a mes, se incrementa la presión fiscal sobre los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Como por ejemplo ayer que empezó a correr el aumento del 33% de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Todo el tiempo aumentan los impuestos. Bueno, tiene recursos suficientes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como nunca tuvo en su historia, para hacer todas estas obras que necesita hacer. Bueno, ellos dijeron, queremos endeudarnos. Bueno, porque obviamente favorecen al mercado internacional, favorecen al mercado financiero. Es decir, favorecen a los colocadores, favorecen los pasamanos que hay en toda esta gestión de colocación de bonos, etcétera, endeudamiento y con organismos de crédito internacional. Se endeudaron, bien. Nosotros como Gobierno Nacional, la semana pasada o la anterior, le hemos firmado la autorización. Y digo esto porque, si bien lo votamos en la legislatura, después necesita el aval del Ejecutivo de la Nación, autorizando a un distrito de la ciudad, una provincia, en este caso la ciudad, a que pueda tomar préstamos, en este caso va a ser con el Banco Mundial. Macri dijo hoy en la conferencia de prensa que la Nación tenía que estar más atenta porque no estaba priorizando los temas más urgentes en caso de las inundaciones, y se refería a este crédito. Nosotros se lo hemos autorizado. O sea que miente el jefe de gobierno. Pero después dijo otra sarta de taradeces, y por ejemplo dijo, ¿por qué la presidenta no habló de las víctimas? Mauricio Macri, la presidenta no habló porque a esa hora, cuando nos enteramos todos de las muertes, y creo que la primera muerte que nos hemos enterado, en mi caso, y seguramente otros tantos más, fue la del barrio Mitre, donde estuve hoy, donde estuvimos con muchos compañeros, con muchas organizaciones políticas, unidos organizados, del kirchnerismo, haciendo lo que el Estado no hacía. Pero la presidenta, cuando se da a conocer esta noticia estaba en el discurso de la provincia de Chubut, recordando el 2 de abril. La presidenta viajaba de su casa de Río Gallegos hacia la provincia de Chubut, dio el discurso y cuando se subió al avión para regresar a Buenos Aires, ahí se entera de la situación. No es que no habló porque está desinteresada en la materia. Al contrario, seguramente el jefe de gobierno tuvo alguna complicación, ese efecto que causa el avión, ¿no? ¿Cómo es? Jet lag. Claro, porque la hora en Brasil, donde él estaba, era distinta a la de Argentina. Ahora, él estaba en Brasil, vacacionando, y no nos quejamos de que vacaciones puede hacerlo. Lo que sí, como dice el dicho, el hombre se equivoca 2 veces, ¿no? No como los animales. Porque el año pasado, para esta fecha también, en Semana Santa, el jefe de gobierno estaba afuera,
No estaba en la ciudad, estaba en Bariloche. El jefe de gabinete estaba en Miami, hoy está en Turquía, en Estambul, no sé dónde fue. Y así otros tantos funcionarios. Entonces no aprendieron nada, son unos irresponsables, son unos caraduras y son unos mentirosos, frenéticos mentirosos. Ahora, hoy leía que Epstein, el auditor de la Ciudad de Buenos Aires, denunció ya el año pasado que estaban frenadas las obras sobre estas cuestiones hídricas. Estaban de cada 4 obras 3 frenadas y que el presupuesto lo bajaron prácticamente a un 20% del que había. ¿Eso es así? Correcto. En relación al presupuesto 2012, han bajado un 20% el presupuesto asignado al plan hídrico. Sí, no lo bajaron un 20%, lo bajaron a un 20%. Claro, o sea, si correcto, era 100, era 100 un 20, ahora es un 20. Pero además también hay que decir que de las 5 obras, los 5 arroyos que tienen que realizar para el plan hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, hay 2 que directamente no se están haciendo. Y las otras obviamente retrasados. Y quiero dar un dato más. Yo vivo en el barrio de Santa Rita, cerca a 2 cuadras de Nazca y Juan B. Justo. En esa zona, como todos sabemos, se hizo la obra de ensanchamiento de los aliviadores del arroyo Maldonado, que está por abajo de la avenida Juan B. Justo. Cuando quise salir hoy a la mañana para acompañar a la presidenta, que no pude hacerlo porque no estaba encerrado en 4 por 2 avenidas de mi casa y no pude llegar, por suerte, pues después directamente me fui al barrio Mitre, donde empezamos a solucionar los problemas que la ciudad no solucionaba. La avenida Juan B. Justo está inundada. Juan B. Justo y Argerich, había un camión de productos lácteos, que son bastante altos, directamente tapado. Estaba cortada la avenida Juan B. Justo. No es que hicieron una obra ahí y que se llenan la boca diciendo la obra más importante de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 30, 40, 50, 100 años. ¿Qué pasó con esa obra? Es decir, la avenida Nazca, que nunca se había inundado, también inundada. Es decir, acá hay un problema de gestión, un claro problema de gestión, que tiene que ver con lo que decía una vecina recién. No se limpian los sumideros, no se limpiaron. Digo, había 20 horas antes, previsiones de que podía haber un gran temporal. 20 horas antes. Aparte, Mauricio Macri, que fue el mismo que se hizo el vivo a principio de año diciendo, este año vamos a tener 6 grandes tormentas. Si él, que es un gran pronosticador de la situación climatológica de la Ciudad de Buenos Aires o de la Argentina, ¿por qué no se anticipó a esta situación? Si ya había previsiones de que podía haber una tormenta como esta. Ahora, o sea, el tema de los sumideros no es, digamos, no hay que traer tecnología sueca, es mandar a la gente a la calle a que limpie, a que saque la basura. Sumideros, pero claro, está tercerizado, ¿no? Entonces, el gobierno de la ciudad no controla las empresas que tienen que hacerlo. Pero además quiero decir una cosa. ¿Qué diferencia hay entre Lugano y Lomas de Zamora? Es decir, enfrente de Lugano, cruzando el riachuelo, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Cayó menos agua en Villa Fiorito, que está justo enfrente de Lugano? ¿Saben qué pasó en Villa Fiorito? Nada. Nada. En Lugano hubo 2 metros de agua. ¿Cuál es la diferencia entre Saavedra, que fue una de las zonas más afectadas, y 3 de febrero, o Vicente López? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿saben qué pasó en Vicente López o en 3 de febrero? No. Nada. No se inundó nada. Ahora, también esta mezquindad del gobierno de la ciudad ha dicho, entre otras cosas, y estos repetidores de siempre, esta cadena oficial del PRO, que es TN y los secuaces de Mañeto que se la pasan infundiendo terror a nuestro pueblo, decían que una de las causales de esta inundación era porque en Tecnópolis habían abierto las compuertas y dejaron pasar el agua. Perdón, ¿qué compuertas? Tecnópolis no tiene compuertas, señores. Es decir, lo único que ha hecho el gobierno nacional, con una licitación que hizo Vicente López, en la zona donde está Villa Martelli, donde está Tecnópolis, es licitaron una obra y el gobierno nacional puso la plata. ¿Para hacer qué? Para ensanchar el acueducto por donde conduce el agua, donde se escurre el agua de Vicente López. Es más, se hizo una pileta subterránea también del lado de Tecnópolis para que el agua pueda estar ahí. Lo mismo que hizo la Ciudad de Buenos Aires en el estacionamiento del Shopping Dot. Y acá hay otro capítulo aparte, que es el Shopping Dot. Pero lo hizo bien el gobierno de la ciudad en hacer
esta pileta subterránea? Capaz que sí. No. ¿Por qué? Porque nosotros, porque Montenegro incluso hace un rato dijo, nuestros militantes empezaron a donar cosas a la gente del barrio Mitre. ¿Qué militante? Estaba Montenegro con su chaleco amarillo, Bullrich, 3 personas más custodiándolos a ellos y no había nadie. ¿Saben? Macri acaba de decir 600 personas trabajando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuántas trabajadoras sociales había en el barrio Mitre de Saavedra, que fue uno de los más afectados? 2. Cuando llegaron me preguntaron a mí, ¿qué tenemos que hacer? Una trabajadora social que no saben qué tienen que hacer. Miren, nosotros estuvimos ahí desde temprano. Yo me apersoné a las 11 de la mañana con todos mis compañeros y tuvimos que gestionar lo que el gobierno de la ciudad no hizo. Yo me encargué de llamar a ministros de la ciudad de Buenos Aires para pedir que abran el colegio. No querían abrirlo para que la gente pueda ir a un lugar, porque tenía la casa inundada, tenía 2 metros de agua. Yo me encargué de llamar al SAME para que atienda a un paciente hemipléjico que es un foco infeccioso, lo que ocurre cuando hay una inundación como estas. Yo me encargué de llamar al ministro para que manden un camión atmosférico para que saquen el agua. Me encargué de llamar también a otro funcionario de la ciudad para que envíe colchones y le dije cuántos tenía que enviar, cuántos alimentos tenía que enviar. Esa es la tarea que hicimos con nuestros compañeros. Y con vecinos, por supuesto, que no son militantes, pero que están preocupados y son solidarios con el resto de sus vecinos. El gobierno de la ciudad, Montenegro y Bullrich llegaron, no sé, 6 horas después del desastre. Y me preguntaban a mí qué tenían que hacer. Vino el camión atmosférico, me dice, mira, tengo orden de mi jefe, tengo este problema, me dijeron que hable con vos, es muy chico el camión, tenemos que volver. Digo, te dejo mi teléfono, vos decime a dónde me pongo. Nos pedían a nosotros que le digamos por dónde ir. Es decir, nosotros somos una generación comprometida y tenemos esta posición dentro de la gestión y de la política que tenemos una posición política municipalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que nos preocupamos por la calidad de vida de todos los días de nuestro pueblo. Porque así nos enseñó Néstor, nos enseña Cristina, preocuparse por el bache, por el pozo, por la luz, por la luminaria, por las cosas de la vida cotidiana. Y así como este compañero que mencionó Cristina hoy, Matías Genzano, también solidario con esos chicos que se están ahogando. Nuestros compañeros hoy estuvieron todo el día y siguen estando hoy en la Carbonilla, en el barrio Sildáñez, en el barrio Mitre, en la Villa 31, trabajando y preocupándose por los que más necesitan. Nos preocupan todos los vecinos, pero sobre todo los que más necesitan. Y acá hay muchos compañeros que hoy en Blanco Encalada y Cabildo fueron con sus ¿cómo se llaman? Los cepillos para sacar el agua, con el secador, con sus trapos y sus baldes, como acá, por ejemplo, si no se le puede ver, y fueron a estar con los vecinos y a sacar de algunos comercios el agua. Y los vecinos agradecidos. Esos mismos vecinos que a veces no miden bien con la misma vara. Pero creo que hay un capítulo ya para terminar, porque me extendí mucho, me parece, Barra. El tema es que también reclamamos al DOT. El DOT es el supermercado, la empresa IRSA, que tiene shopping Abasto, tantos shoppings, porque el tema con este barrio, que la verdad que fue trágico, y ahora está el subsecretario Berni en el lugar, está el Cuervo también en el barrio y otros tantos compañeros, del Frente Transversal, Tony, un montón de compañeros ahí trabajando, que estuvieron desde temprano, muchos que viven ahí incluso. El tema del barrio Mitre fue el siguiente. La empresa IRSA, cuando lo construyó, hizo una obra para que el agua que se acumulaba en el shopping se escurra a un lugar equivocado. Entonces, cada vez que este shopping DOT se inunda, tiene unas bombas que sacan el agua y abajo de ese shopping, casi en un pozo, está el barrio Mitre. Y es una situación muy compleja porque siempre se inunda el barrio Mitre. ¿Cómo le tiran el agua al Le tiran el agua. Le tiran agua. El shopping DOT le tira el agua al barrio Mitre. Ajá. En octubre pasó lo mismo y el agua también llegó hasta 1,5 metros. Hoy 2 metros. ¿Qué hizo el Frente para la Victoria y otros compañeros Nuevo Encuentro y otras agrupaciones unidos organizados? Nos presentamos en la justicia. Hicimos un amparo. La sala 3 del Contencioso Administrativo de la ciudad fue a favor nuestro. Dijo, intimó a la ciudad que tiene que arreglar la situación en 5 días. ¿Y saben qué hizo la ciudad? No.
Nada. Hizo una pileta como la que hicimos nosotros del otro lado, pero no solucionó de fondo el tema. Y es evidente lo que pasó y queda evidenciado que no sirvió para nada. Y la ciudad en su momento, cuando el DOT hizo esa obra que perjudica a esos 350 casas del barrio Mitre y las aledañas, que no solamente son del barrio Mitre, sino también las de alrededor, la ciudad le autorizó esa obra mal hecha. Y el DOT está perjudicando. Macri está perjudicando y el DOT está perjudicando a este barrio Mitre. Alonso, ¿qué te pareció el asunto? Sí, bueno, yo estaba regresando del acto de Puerto Madryn y la verdad nos enteramos recién cuando llegamos acá a Aeroparque de esta situación en la ciudad. Una cuestión donde hay 6 muertos, creo, y que queda muy en evidencia que Macri es una persona al cual pretende gestionar esta ciudad. Es una gran ciudad desde la ausencia. Porque evidentemente no es porque está en Brasil, no está ni siquiera en lugar de comando ante una crisis de esta envergadura. Y creo que este problema de esta ciudad, yo soy uno de esos ciudadanos que ingresa a esta ciudad todos los días, y uno ve lo que ha hecho en la 9 de julio, esta arteria que comunica el norte con el sur. Uno ve que de repente ha roto todo el microcentro de la ciudad y por otra parte nos complica con este escenario que plantea para el próximo fin de semana, creo que es el turismo de carretera. O sea, ¿qué pasó? Bueno, ya nos complicó. Ya está. Y ves esta cuestión, o sea, y ve una gestión en la cual no es necesario tener solamente la capacidad técnica, la capacidad de conocimiento, una planificación, sino tiene que haber una voluntad política para gestionar esta ciudad. Como decía Juan, los compañeros salen a militar porque los compañeros tienen una voluntad de compromiso social, que Macri no tiene compromiso social, porque evidentemente lo que decía Juan, el agua del DOT se la tiran al barrio más carenciado. Y es evidente esta concepción ideológica política que tiene Macri, que por favor, que nunca sea el presidente de los argentinos. ¿Sí? Lo que pasa es que uno cuando ve los números oficiales del gobierno de la ciudad, recién Juan hablaba del presupuesto y demás, son sorprendentes. Vos sabés que el gobierno de la ciudad, estos son desde la página del Ministerio de Hacienda del gobierno de la ciudad, la pregunta es por qué hay subejecuciones en las partidas. O sea, se presupuesta tanto y se subejecuta esa partida. Porque si te pones a pensar, hay un programa de desarrollo de infraestructura de la red pluvial. Esto significa que el gobierno de la ciudad en su planteo presupuestario en algún momento piensa que va a haber inundaciones y cómo solucionarlas. Esto depende de la Dirección General de Obras de Ingeniería. El crédito de sanción presupuestaria fue de más de 233 millones. Se ejecutó al final del ejercicio 11 millones. Sí, o sea, claro, con se ejecuta menos del 5%. La pregunta es, a contrapartida de esta subejecución, ¿en qué se gasta la plata el gobierno de la ciudad? Si vos te pones a mirar los números de la partida de transferencia de presupuesto a la educación privada, no los voy a bromar con cifras, pero son abrumadoras las cifras de cómo crece las partidas de la educación privada. Si te pones a fijar cómo crece la partida de la publicidad oficial del gobierno de la ciudad, la zona, la jurisdicción que más eroga de su presupuesto en publicidad es la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que hacer el balance, porque cuando Macri habla de tragedia y cuando habla de que no se puede endeudar porque la nación no le permite el endeudamiento, a pesar de que la ciudad de Buenos Aires no cumple con el pacto fiscal, corregime si me equivoco, Juan, me parece que a eso te referís cuando decís hicieron porque hacen las cosas mal. No están poniendo toda la verdad sobre el mostrador. La verdad es esta, que las partidas están, que se subejecutan y que esa plata va a otras prioridades que tiene el gobierno de la ciudad, que no son efectivamente la ciudad, las calles que se inundan. Y por otro lado, a rigor de verdad, hay que decir que llovió muchísimo, que el caudal de agua que cayó fue impresionante, que se inundaron algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Vicente López, donde gobierna Jorge Macri, y nos llegan mensajes de todos lados en la radio, cada uno en sus otros trabajos, hablando de las distintas inundaciones en la ciudad y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. ¿Nora? Sí, la verdad que lo que impresiona de todo esto es evidente que hay una cuestión climática que está cambiando y que la ciudad de Buenos Aires es recurrentemente un lugar donde se producen inundaciones, cada vez más frecuentes. Cuando uno ve lo que decía livianamente el jefe de gobierno de la ciudad en plena campaña electoral en 2013 y 2007, la verdad que indigna teniendo en cuenta la realidad presente. Pero me parece que lo terrible en este caso, hay 6 muertos en la ciudad de Buenos Aires y creo que otros 2 en el conurbano bonaerense, y son 8 vidas, 8 tragedias
concretas para esas familias y además cientos de personas que quedan absolutamente trastornadas en su vida cotidiana con imposibilidad de recuperar nada, porque los subsidios, hoy escuchaba testimonios de vecinos de la ciudad que decían que de la última inundación todavía no han recibido nada, porque además los trámites burocráticos son indescifrables para no llegar nunca a un fin, ni siquiera a reparar mínimamente lo que ocurre. Y mientras tanto tenemos un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se sigue manejando como un rico empresario. Entonces vive viajando por el mundo, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero el cargo de jefe de gobierno de una ciudad implica tener dedicación full time. Él es part-time. Cuando era diputado era part-time. Cuando está como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo part-time. Entonces me parece que la responsabilidad política que implica la definición, la asunción de un rol de esa envergadura, realmente en estos casos se muestra cuáles son las consecuencias. Ahora, el tema de la resolución de fondo de este problema, porque estos temas los vivimos hablando, no sé, en los últimos 3 años, cuántas veces hemos tratado y estamos siempre en la misma situación. Sí. Que Macri le echa le echa la culpa al gobierno nacional de que no le aprobó el financiamiento para poder hacer las obras. Ahora le aprobaron el financiamiento. Realmente también 4 años en definir esta situación es como demasiado tiempo, ¿no? Digamos, desde parte del gobierno de la ciudad y de parte del gobierno nacional. Digamos, no haber encontrado una solución antes a esta evidente, digamos, imposibilidad técnica que existía sobre los condicionantes del crédito que había asumido Macri, que pretendía que si la ciudad no pagaba, se hiciera cargo la nación de esa deuda de la ciudad, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista. Ahora, 4 años para resolver esto me parece que es demasiado tiempo, porque en el medio pasa esto, pasa la vida de la gente. Sí, la pregunta es si no está la plata. Porque, digamos, el planteo que hace Macri es, nosotros nos queremos endeudar y la plata no está. Ahora, la pregunta es, ¿la plata no está? No solamente, Cintia, la plata está de sobra por la presión fiscal que viene creciendo paulatinamente, sino que además esto creo que introduce una pregunta. Porque muchos se han llenado la boca en los últimos años hablando de la autonomía, que quiere más autonomía de la ciudad de Buenos Aires, autonomía. Perdón, ¿autonomía para qué? Si no pueden hacer nada solos. Si siempre dicen, no, el Estado Nacional. Entonces, ¿cuál es la autonomía? Digo, la verdad que me parece que la única autonomía que tiene el gobierno de la ciudad en esto es la autonomía que cuenta con el Grupo Clarín, ¿no? Porque, entre otras cosas, digo, para introducir también, me parece que estaría bueno poder descular todo esto del Grupo Clarín y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la ciudad le otorgó al Grupo Clarín, a través de su empresa prima, la gestión, la conectividad Wi-Fi para las computadoras Sarmiento. ¿Saben cuánta plata representó eso? 270 millones de dólares. ¿Saben cuánta plata se necesitaba para hacer la obra del Vega Medrano? 130 millones de dólares. Entonces, de ahí nos damos cuenta que no solamente hay una protección de Clarín con Macri, sino hay un encubrimiento, ya hablando en términos jurídicos. ¿No? ¿Y Clarín no hace obras hídricas? Pues por ahí sería la solución. Clarín, yo creo que de alguna manera Clarín también tiene culpa en todo esto, ¿no? Por ese encubrimiento, que ya está dentro de una tipificación del Código Penal. No, claro, hoy Macri de la única forma que apareció así, Moca. Durante las primeras horas del largo día de hoy, que empezó a la madrugada, porque a esa hora empezó el desastre, yo la verdad es que tenía la impresión, sabía que tenía que venir acá, y digo, la verdad es que hablar políticamente de este tema me remueve un poco la conciencia, porque me indignó cómo la derecha utilizó la tragedia de Once, ¿no? Y la verdad es que yo tenía el problema de cómo entrarle a esta cuestión, porque la primera entrada, y hoy tuve ocasión en el barrio sin luz y con muchos problemas, con mucha gente que la pasa y la pasó y la sigue pasando muy mal, la primera cuestión es un poco lo que decía Juan, estar con la gente, ayudar, darle fe, ayudarle en lo que se pueda. Ahora, lo curioso, lo paradójico, lo paródico del asunto es que el que politiza este problema es Macri.
en la conferencia de prensa donde Macri toma la palabra para atribuirle la cuestión a un fenómeno climático, punto 1, y punto 2, todo aquello que tiene que ver con problemas de gestión tiene la culpa del gobierno nacional. Entonces, y además yo no quiero dar una versión, la escuché por radio, yo en esto trato de ser cuidadoso, la escuché en la radio pública, de una conferencia de prensa de la vicejefa de gobierno en ejercicio de la jefatura en ausencia de Macri, de la que fueron echados algunos medios que ellos no consideran amigos. Entonces, la combinación de inepcia administrativa y política y prepotencia autoritaria es escandalosa. Y a mí me parece que este puede ser debería ser un punto de inflexión, ya que Macri puso la cuestión política. Yo creo que esto debe ser un punto de inflexión. Hay que organizar, tenemos que hacer algo para que la gente se organice y tengamos, qué sé yo, un régimen de destapar los sumideros, porque además, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, que fue bastante afectado, cosa que nunca había ocurrido, la política contra las inundaciones de Macri es tal que en mi barrio, que nunca habíamos tenido problemas, se inundó todo. O sea que sospecho que algo debe estar funcionando mal. Pero entre otras cosas, muchos vecinos, hablando directamente, no en televisión, sino hablando directamente conmigo, me decían: acá el problema es que vinieron a podar los árboles y tardaron 10 días, todavía hace 10 días los podaron y no vinieron a juntar lo que quedó. Entonces, en una situación donde estamos en pleno otoño, claro, donde hay alerta meteorológica, digo, estas cuestiones dan una idea de algo verdaderamente estremecedor por parte del gobierno, ¿no? Perdón. No, el otoño también es impredecible, claro, parece. No, pero una cosa que también con respecto a la cobertura de los medios, me parece que también en este caso se vio como pocas veces el tema de que los medios han ido a la zona norte de la ciudad. Claro. Y en la zona sur de la ciudad, la verdad que también ha habido situaciones de devastación directamente. En los llamados, también. Y en el oeste también, en los llamados a las radios de muchos oyentes, por lo menos a nosotros en Radio Nacional, nos decían cómo puede ser que no estén mostrando lo que está pasando en la zona de Mataderos, en la zona de Parque Avellaneda, en la zona de Liniers, en toda esa zona aledaña, que no parece que no existiéramos, claro, ¿no? Porque estaban todos concentrados en la zona norte de la ciudad. Entonces es como que también hay una doble vara para medir la tragedia de aquellos sectores más carenciados donde se refuerza el dolor por esta situación de desamparo, ¿no? Ahora, en este caso, paradójicamente, lo que dice Nora me lleva a un tema. Hay un efecto democrático imprevisto en la política de Macri, porque se arruinó toda la ciudad. En otras ocasiones, se llama el sur es el más perjudicado. Uno ve la gente en la avenida Cabildo y es patético, es un desastre ecológico lo que ocurrió. Cuando uno habla del medio ambiente y dice Macri no tiene políticas de impacto ambiental, por ejemplo, digo, ¿estamos seguros de que el Metrobús que pasa por Juan B. Justo no tiene nada que ver con lo que pasó? Con lo que pasó en mi barrio, que nunca había por Segurola no había corrido nunca el agua. Y ahora, según dicen algunos, hay aspectos de la construcción del Metrobús que conforman una especie de terraplén que devuelve las aguas, que van aguas abajo. Entonces, la verdad es que si hacen política para empeorar la situación de las inundaciones, ya es para preocuparse. Bueno, a comprarse un gomón. Pero bueno, una cosa chiquita, algunas obras funcionaron. Por ejemplo, en Pacífico por primera vez no se inundó tanto y ahí capaz que ese tramo del arroyo Maldonado funcionó, con lo cual si hay un poco de gestión y un poco de previsión, era tanto el reclamo del acueducto Maldonado que ahí funcionó. Pacífico por primera vez no se inundó como en otras épocas que hay que cruzar a la gente con soga. Pero el acueducto sigue después. Fue todo para la casa. Hasta ahí está bien resuelto. Sí, fue todo para la casa de Mota. En ese tramo. Bueno, vamos a terminar por aquí, por ahora. Este tema ya volveremos porque todo esto no se solucionó. Y nos vamos a las Malvinas, ojalá. Vamos al informe sobre Malvinas. Las Malvinas Argentinas, 2 de abril, a 31 años. Este 2 de abril es un homenaje instituido por el pueblo argentino a través de su parlamento a todos los veteranos y a todos los caídos. Los mandaron a enfrentar un enemigo profesionalizado, y digo enemigo porque era guerra. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Alegría
gustaría tenerla en la plaza junto al pueblo, señora, en estos momentos. Pero ¿cómo no voy a estar acá en el día de hoy? Le agradezco la amabilidad de estar con nosotros, ¿eh? No, ¿cómo no voy a estar con ustedes? Estoy siempre, estamos todos argentinos juntos. Justamente, Yo opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia. Y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento. El país ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término a la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! No lo podía creer que veía a la gente vivando a ese ser que bien muerto está, que nos mandó a una guerra sin sentido para enfrentar nada más y nada menos que a la tercera potencia mundial. Nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias, señor. No, le agradezco a usted. Quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra. ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, lo estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships. Yo no entré nunca en la zona de exclusión. Dentro y fuera era exactamente lo mismo. Nos hundieron sin tirar un solo tiro. It was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships. Las Malvinas Argentinas, 2 de abril, a 31 años. Decidimos estar aquí hoy, aquí en Puerto Madryn, para decirle a todos y cada uno de esos combatientes que jamás volverán a ser olvidados, que jamás volverán a ser ocultados, porque son la gloria de la nación, y las glorias se conmemoran y se festejan, no se ocultan. Llegas acá al continente y te traten de la manera que los trataron a nosotros. ¿Qué te puedo decir? Es muy difícil salir de todo porque realmente cuando yo llegué al hospital militar me taparon con una sábana. Y vos decís, la puta, ¿por qué? ¿Qué hice yo para que me taparan con una sábana? ¿Entendés? Si yo todo lo que hice fue por orgullo, por honor, ¿entendés? Por defender la celeste y blanca nada más. ¿Por qué se niegan a hablar y dialogar con un gobierno democrático? Negarse al diálogo, ni siquiera en esa resolución de las Naciones Unidas se le da la razón a uno u otro. Se reconoce que hay una cuestión de conflicto sobre la soberanía y se pide el diálogo. No sé cuánto tiempo pasará, no sé cuántas generaciones pasarán, no sé cuánta sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder del pueblo argentino. ¿Por qué se niegan a hablar y dialogar mientras ellos envían naves de guerra a este mar argentino? Nosotros vamos a poner una nave científica para la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Eso es lo que quiere el mundo y la sociedad. En el Reino Unido, a pesar de las declaraciones altisonantes de Cameron en apoyo al referéndum, esta semana en la televisión pública se escuchó al diputado del Partido Laborista George Galloway cuestionar la política del gobierno inglés con respecto a las Malvinas. It couldn't have been a clearer statement from the Falkland Islanders. Obviously, nearly 100% of people voted in favour. Argentina should sit up,
take note and back off. Preposterous appendage of British colonialism. But that's it lies off the coast of Argentina, tens of thousands of kilometres from here. We're a small, almost bankrupt country off the west coast of Europe. The idea that we're going to war and going to allow our relationships with the whole of Latin America to be subject to veto of 1,600 people. Just show some respect, to use your own word, to those people. That's all I ask. Who is this, by the way? I don't know who this is. The United Nations has asked us to negotiate, the Latin American countries as a bloc, unanimously. Qual é a explicação política das Nações Unidas já não terem tomado uma decisão e dizendo não é possível que a Argentina não seja dona das Malvinas e seja um país que está a 14.000 kilómetros de distância o dono das Malvinas. Que todavía territorio argentino pretenda ser posesión de una potencia cuya metrópoli se encuentra a 14.000 kilómetros y más de ese territorio es sencillamente inaceptable. Váyanse de allí, devuélvanle las Malvinas al pueblo argentino. Le negué a Inglaterra, así como suena, es que pudieran entrar ningún barco militar a Puerto Uruguayo. ¿Para qué? Porque está la cuestión de las Malvinas. By the way, Latin America is one of the few happening places in the whole world economically. It's in our interest to have good relations with them. Los caídos en la guerra de Malvinas son 649. ¿Cuántos imaginás vos en tu casa? ¿Pibes que se quitaron la vida después? ¿Pibes que se fueron a la droga y murieron? 1.300. 2 guerras más. Estos chicos fueron a Malvinas. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Alonso, vos pertenecés a un grupo de excombatientes que cuando volvió de las islas emprendió una nueva lucha. Digamos que fue, no aceptar esta versión de que la guerra de Malvinas había sido algo justo y heroico, sino el acto ilegítimo de un gobierno de facto, ¿no? que era como una idea, ahí veíamos también, y te peleaste contra estas cuestiones, como estas alegrías como las que demostraba ahí de la Rúa o Amalita Fortabat y un montón de otros políticos en aquel momento, hasta Alfonsín creo que... No, Alfonsín no. Bueno, pero digamos, Menem, Allende, no sé, estaba... Sí, creo que la dictadura utiliza la política de shock. Malvinas es una causa nacional y popular que está en nuestro ADN como identidad. Y siempre digo, si hay algo que nos alejó de Malvinas fue la guerra. Si uno analiza todo ese proceso histórico desde 1833, en las distintas administraciones que tuvimos de gobiernos, el que quieras, siempre hubo reclamos en los lugares específicos en Naciones Unidas. Y como ejemplo está que había maestras argentinas, había vuelos regulares del ADE, había empresas argentinas como YPF, y hay un proceso de negociación concreto. Y vos fijate esa paradoja que en el 82 los habitantes de Malvinas no estaban reconocidos ni siquiera como ciudadanos de ultramar o estos nuevos conceptos que quieren imponer los británicos. Y creo que hoy hay una cuestión que es fundamental que se visualiza esta política que empieza a generarse de la llegada de Néstor Kirchner. O sea, Néstor creo que a través de esa ruptura que hace junto con líderes como Chávez, yo recuerdo ese tren del Alba, Juan, ¿te acordás? Sí. Cuando estaba Evo, que todavía no había sido presidente, y ahí se empieza a conformar una nueva concepción de América Latina como región, y en esa nueva concepción estaban todos los problemas que tenían que ver en
el cual está incluido Malvinas. Entonces, hoy hay un nuevo paradigma sobre la cuestión Malvinas. Creo que la presidenta hoy lo ha dicho en el acto, este acto que fue de conmemoración a los veteranos de guerras excombatientes de Malvinas y los caídos. Acá no se hace un homenaje a esa decisión política, y lo pongo en el mismo plano como el 24 de marzo. El 24 de marzo el pueblo sale a reivindicar la lucha histórica, por supuesto, después de la recuperación de la democracia, y repudiar esa dictadura cívico-militar en la cual vimos varios personajes allí también, como el caso de Amalita Fortabat, que después tuvo una relación importante con la construcción de la base militar en Montplice. En parte del cemento de la base militar de Montplice se salió de Loma Negra, triangulado vía Chile. Entonces, y creo que hoy hay un nuevo paradigma sobre la cuestión Malvinas. Hoy Malvinas, no solamente, que eso también nosotros nos cansamos de decir, que Malvinas no era solamente la guerra, que durante años en las efemérides, en las escuelas, en los colegios, se hablaba exclusivamente de la guerra, sino que tiene que ver con el presente y con el futuro. Malvinas es mucho más también que esas dos islas. Hay que hablar de Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, sus mares circundantes, la proyección hacia la Antártida, y hay que hablar de ese vasto territorio que son dos Argentinas más. Entonces también en esta nueva concepción, el año pasado, el anteaño pasado, también una ley del Congreso Nacional toma en cuenta la nueva concepción de Argentina bicontinental. El nuevo mapa de la Argentina, no ya como nosotros, seguramente que a vos, en la escuela. Argentina bicontinental. Claro, digo, la concepción de Argentina. Argentina tiene no solamente la parte continental, sino que nuestra plataforma continental, las islas, Georgia, Sandwich del Sur, los mares circundantes y la Antártida, tenemos dos Argentinas más. Claro. Esa gran mar verde. Entonces, entender que cuando hablamos de Malvinas, no hablamos solamente de los 12.000 kilómetros cuadrados de esas dos islas. Y entender que allí está en juego el futuro, y además, siempre me pregunto, porque también han aparecido en los últimos tiempos estas opiniones, vimos toda la operación de prensa que los grandes medios monopólicos de comunicación, al servicio, yo hice una nota de opinión, al servicio de los intereses británicos, reflejaban esta cuestión como de darle una identidad a los isleños, o sea, esa identidad de isleño. Identidad que no tiene, es un pueblo insertado, es una población que no llegan a 1000 los que son nacidos de segunda, tercera, cuarta generación. El resto son gente de 62 naciones distintas, en el cual Gran Bretaña maneja una política concreta de migraciones. A Malvinas no puede ir cualquiera a radicarse, a trabajar. Eso es un control de política migratoria de todas las personas que van a Malvinas, es para ocupar un lugar concreto en las empresas que están en función de la explotación de los recursos naturales. Entonces creo que este nuevo cambio de paradigma, la presidenta lo hizo también hoy en el aporte, que esto de inundar el Atlántico Sur con científicos. No se puede querer lo que no se conoce. Y allí está la llave también de nuestra presencia en el Atlántico Sur, y por supuesto en escenario político que hoy es impensado en otro momento, el apoyo que hemos tenido de los países de Latinoamérica, países caribeños, África, el BRICS, Asia, donde Gran Bretaña sigue sosteniendo su política de ilegalidad, y Argentina sostiene sistemáticamente la política de legalidad. Y creo que tarde o temprano, y esto también este camino, esta política que empieza a aparecer, la política, se pone en crisis también Naciones Unidas, la OEA, por el otro lado con la UNASUR, con el CELAC. Claro. Hay puentes concretos que podemos decir que nos acercan nuevamente a Malvinas. Gracias, Alonso. Vamos a hacer un corte y la seguimos después, con más 678. La indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban.
en un